Tenemos como primera ponencia del día la de Mar González y Francisca López. Creo que no hay que presentar mucho porque ya ayer fueron presentadas al hablar de la historia de las familias y el movimiento LGTB. Efectivamente, Mar González tuvo la disparatada y revolucionaria idea hace unos años de que a lo mejor había que estudiar a las familias homoparentales pues para demostrar algo también tan escandaloso como que no diferían en mucho en la crianza, ¿no? de sus hijos. Este estudio es el que ha dado lugar a todo lo que ha venido detrás. Mar es profesora de psicología en la Universidad de Sevilla, especialista en integración familiar e infancia. Ella estuvo en el Senado en las famosas comparecencias que también se mencionaron. Ella evidentemente no iba con los funestos que decía Botti, sino que ella estaba enfrente de los funestos y ella llegó pues con datos y con un poquito de sentido común para refutar las barbaridades que se decían desde el fanatismo. Y bueno, pues nos va a contar un poquito la historia de todo esto y las nuevas cuestiones en las que está trabajando que son muy interesantes. Y Francisca López pues es un poco de su equipo, parece ser que le picó un poco el gusanillo también de este tema tan interesante. Es psicóloga y su tesis doctoral estuvo centrada en jóvenes adultos que han crecido con madres lesbianas o padres gays. Así que tenéis la palabra. Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Aquí para mí es un regalo especial, además, porque eso nos lo ha dicho Jesús, pero desde hace casi 4 años no estamos en la universidad. Estamos en una responsabilidad en lo público, en otro sentido, y estamos en un barrio con muchas dificultades de Sevilla, intentando contribuir a la mejora social, ¿no? Pero este ámbito de investigación es para nosotras muy querido. Esta mañana decíamos que hemos madurado con él también, que no solo ha habido un avance en la investigación, pero que ha habido para nosotras un avance en lo personal, que nos habéis enseñado muchas cosas. Y de eso veníamos a hablar por una parte de la intrahistoria, cómo surgió esta línea de investigación, qué le fue pasando, qué vicisitudes tuvo, que tuvo de todo, ya lo vamos a contar. Y también qué hemos aprendido de entonces aquí, ¿no? Quienes estuvisteis este año de frente, algunas de estas cosas ya las habéis escuchado porque nos lo pidieron, nos pidieron justamente eso. Todavía hay una parte que sí conocéis, nos vaya a perdonar porque nos repetimos un poquito, pero bueno, lo que uno aprende lo aprende. A ver, todo esto empieza, voy a decir, ¿cómo llegaste a investigar esto? Voy a decir algo por delante que no digo que yo no suelo desvelar en mi vida privada que soy, que hago, que tal, ¿no? Trabajo profesionalmente. Pero este ha sido el único ámbito en el que he tenido que decir en más de una ocasión que soy hetero. Cosa que no debería ser nada relevante, pero hasta en el propio Senado se me llegó a plantear, se intentó desacreditar a un investigador lo que yo he hecho referencia porque era el presidente, en aquel momento el director del Journal of Homosexuality, y un poco estaban desacreditándolo por ser homosexual. Ese señor, vamos a ver, nos investigamos en homosexualidad o trans, no homosexuales, como quienes investigamos en trans no somos maltratadores, como quienes investigamos en adopción a lo mejor no somos padres adoptivos, y si lo fuéramos, ¿cuál es el camino? Pero, ¿por qué llegamos a este tema nosotras? Porque voy a contar algo, resultará extraño, pero yo estaba terminando mi tesis sobre interacciones entre padres, madres e hijos en niños muy pequeñitos, niños de 2 años, y cómo se construye el desarrollo de esas interacciones cotidianas. Yo la leí en el 93 y en el 92, buscando las últimas cosas publicadas y tal, estas cosas que hacemos los investigadores y las investigadoras, me encontré una revisión que salió publicada en Child Development. Child Development es la revista más antigua de psicología evolutiva a nivel internacional. Y me encontré un artículo que se llamaba Children of Lesbian and Gay Parents. Era una revisión, hijos de familias lesbianas y gays, de madre lesbiana o padres gays, una revisión. Y yo dije, existen, disculpadme, era de una ignorancia palmaria, ¿no? No era un tema del que se hablara, no era un tema que yo tuviera cerca, y me lo viví. Cogí esa revisión y dije, ¡wow! No solo existen, hay 200 estudios ya hechos con esta gente, ¿eh?
Y bueno, me pareció tan interesante. Yo ya entonces, que estaba a punto de ser doctora, después de ser doctora empecé un curso de doctorado y inicialmente estuvo más pegado a mi tesis, digamos, a la construcción del desarrollo cognitivo y lingüístico, pero me hice muy pronto consciente de la necesidad de abordar la diversidad familiar. Así que introduje la diversidad familiar, el curso de la diversidad familiar en el programa de doctorado nuestro, y ya introduje las familias homoparentales. En paralelo, a partir del año 95, yo creo que fue en el 95, no me ha dado tiempo de comprobarlo, porque yo soy tú entonces. En Valencia, que estáis aquí de Valencia, sí. En Valencia se estaba discutiendo una ley de protección de menor o de acogimiento o algo así. Yo creo que fue el primer lugar en torno al cual se debatió, el primer cambio legislativo. Y se haga un follón, porque la ley que estaba poniendo en marcha el gobierno valenciano permitía el acogimiento familiar a personas solas o a parejas de hecho, independientemente del sexo de la pareja. Y bueno, ahí se abrió un debate a nivel nacional. ¿Cómo se va a permitir eso? Experimentar con niños, hacer experimentos con niños y tal. Yo leía aquello y decía, pues, a ver, pero si es que no es un experimento, es que tenemos un montón de investigaciones ya realizadas. La gente de Somos, que era un grupo, un colectivo de gays y lesbianas de Sevilla, nos pidió que pusiera todo eso por escrito en una revistita que tenían entonces, y entonces hice el esfuerzo de hacer un extracto de lo que ya se sabía en aquel tiempo, en el año 95. Y de entonces hasta el 2000 fue recrudeciendo el debate social, la polémica y los prejuicios en los medios, ¿no? Todo el mundo se sentía el lujo de hablar, a veces para decir eso es nefasto y los niños van a pasarlo mal, y los niños son muy crueles y los van a rechazar, y estos niños van a ser homosexuales todos como sus padres, van a vivir solos en un gueto, en fin, iban volcándose toda serie de cosas. Van a tener un desarrollo moral desviado, nadie puede crecer bien si no tiene una figura materna o una figura paterna. Llegó un momento en que ya dijimos, mira, nosotros estábamos estudiando entonces familias de madres solas. Y dijimos, vamos a intentar hacer un estudio, porque a lo siguiente, cuando tú contabas que había mucha investigación, dijimos, pero en castellano. Y España es diferente. Volvimos al lema del franquismo, España es diferente. ¿Será posible? Y dijimos, bueno, pues mira, vamos a plantear una investigación. Vamos a plantearle a la Junta de Andalucía de hacer un estudio sobre familia de madres lesbianas o padres gay. Eso era el año 2000. Íbamos con el convencimiento de que no se podría poner en marcha. Y finalmente se puso en marcha, pero la primera consejería a la que se lo planteamos nos dijo que no era una prioridad y que no era exactamente su competencia. A pesar que era la Consejería de Igualdad y Políticas, de Igualdad y Bienestar Social. Para nuestra sorpresa. Ya off the record, una jefa de servicio con la que yo tenía confianza me dijo, nadie le quiere poner cascabel al gato. Porque va a ser el primer estudio que se haga en España. Eso implica tomar decisiones. Esto es lo que hay, ¿no? O sea que todavía estábamos en ese punto. Afortunadamente, de otra consejería tuvieron una actitud distinta, por compromiso personal. Entonces era una directora general y dijo, esto se hace. Reunió el final del dinero de final de año, los restos de los distintos departamentos, acabó saliendo un montante de, creo que era el equivalente a 6.000 euros, 1.200.000 pesetas, 7.000 euros, digamos, o así. Y con eso se hizo el estudio, empezamos a hacerlo. En paralelo ocurre algo que no contaron ayer, y es que en un acto, corregidme, la gente de Madrid, ahora llamo a la gente de Madrid, hay un acto en torno a la Semana del Orgullo en el que está Gallardón, y se le plantea, ¿para cuándo? Adopción. Y él dijo, no hay estudio. Y alguien le dijo del público, ustedes que tienen dinero, financienlo, ¿no? Eso, así me lo contasteis. Y él cogió el guante y dijo, vale, vamos a hacer un estudio. En ese momento se lo encarga el defensor del menor, el defensor del menor se lo encarga automáticamente al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Entonces nosotros habíamos empezado ya el nuestro, estábamos definiendo materiales, en fin, estábamos localizando muestras, que no era sencillo, y nos enteramos de que en Madrid se va a hacer. Vamos a unirnos. Entonces, bueno, fuimos primero a Cogan, y en todo esto tengo que nombrar a alguien que no he nombrado, Jesús Casado. Jesús Casado era en aquel momento presidente de Somos en Sevilla, y él fue el que nos puso en contacto con Todo Girasol, que era la coordinadora en Andalucía, y el que nos introdujo en Cogan. Yo me acuerdo llegando a Cogan, sintiéndome muy chica, y todavía como por reconocer, ¿no? Porque yo no tenía trayectoria en este ámbito, y viendo ver a Beatriz y a Jesús. Y les contamos cómo era el proyecto, cómo teníamos planteado la metodología tal, y ellos dijeron, para adelante, si el Colegio Oficial de Psicólogos acepta esto, nosotros localizamos muestras. Ese fue el compromiso.
Y afortunadamente el colegio no tenía proyecto, y dijo, ok, proyecto conjunto. Y en ese momento conseguimos unir los dos estudios. Miro a Ana, porque Ana era nuestra becaria, la becaria de ese estudio en Madrid, fue la que se curró, con ayuda de alguna persona que se desplazó también de Sevilla en algún momento, en contacto con la familia, las entrevistas, la recogida de datos. Fue un proceso muy interesante en el que nos fueron pasando muchas cosas. Algunas muy divertidas y muy anecdóticas, como ir a un colegio. Algunos nos habéis escuchado contar, ¿no? Hemos buscado un sistema para que los colegios no supieran cuál era el objetivo último de la investigación. No por nada, sino por compromiso con la familia. Le habíamos prometido que en la escuela no sabrían nada por nosotros que no supieran ya. O sea, las familias que habían sido muy abiertas, pues mi colegio lo sabía. Las que no habían sido tan abiertas, el colegio no lo sabía, o no lo sabía oficialmente. Entonces, las dos instituciones que lo amparaban, la Consejería de Relaciones Institucionales de Andalucía y la Oficina del Defensor del Menor de Madrid, enviaron sendas cartas a los coles que ya estaban seleccionados, porque era donde estaban nuestros niños, diciéndoles que en un estudio sobre diversidad familiar pues habían sido seleccionados al azar y que era un estudio amparado por la institución y por favor prestaran todo el apoyo al equipo formado por el Colegio Oficial de Psicología, el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Civil, etc. Entonces llegábamos y mentíamos un poquito, pero es algo que es ético hacer en investigación cuando se protege un bien mayor, que en este caso era la intimidad de los niños y de sus familias, ¿no? Entonces, pues les decíamos que efectivamente que había sido seleccionado y tal, y que nosotros sabíamos que nuestro niño estaba en tercero B, ¿vale? Y entonces, pues decíamos aquello de, pues, ¿tenéis primaria y secundaria? Aquí toca primaria. Y tenéis varias líneas, pues la tercera. En tercer año, tenéis varias líneas, la segunda, es la que toca, o sea, tercero B. Y ahora al azar un número, sabíamos cuál era el número de nuestro niño, el 17. Ahí estaba nuestro niño. Y entonces lo siguiente era elegir, teníamos dos muestras de comparación, queríamos tener dos muestras de comparación, una, un niño ese sí elegido al azar, porque era el que le precedía en la lista, sencillamente, que fuera del mismo sexo, sencillamente, y otro del mismo curso, del mismo grupo, curso o ciclo, que tuviera la misma estructura familiar, a priori heterosexual, heteroparental. Entonces, bueno, pues si el nuestro vivía con su madre sola lesbiana, pues buscábamos otro niño que viviera con una madre sola. Claro, como el del azar nos había salido una madre sola, decía, si ya te ha salido una madre sola, digo, no, pero es que te ha salido al azar, ahora tiene que ser otro, que una bueno, nosotros lo decían, Ana, Esther y María Ángeles, que era quienes andaban cole a cole, localizando a los niños. Ya habíamos entrevistado a sus padres y a sus madres previamente. O sea, primero nos habíamos visto con el padre y las madres, a los padres y las madres les prometimos que no, los hijos tampoco sabrían que estaban siendo estudiados por serlo, porque había entonces mucho miedo. Estábamos en el año 2001-2002, Aznar en el gobierno situado, ¿vale? No era precisamente un entorno favorable a la homosexualidad. Y ellos tenían mucho miedo que sus hijos se sintieran además cobayas, además de todo lo demás, ¿no? Se sintieran que se les estaba estudiando justo por pertenencia a su familia. Entonces, de hecho, hubo algún crío que llegó a casa diciendo, me ha tocado, me ha tocado. Nunca me toca nadie, me ha tocado. Han llegado unos psicólogos y me han dicho, 3 de la clase y me ha tocado a mí, me ha tocado. Y las madres, qué bien, qué bien. Yo voy a contar algo que no le había tocado. Entonces todo el mundo guardó el secreto hasta que aquello fue tal. Y entonces fue una historia, la recogida que dato fue ajetreada, pero con mucha ilusión, ¿verdad? La verdad es que fue un tiempo en el que sentíamos que aquella investigación era muy relevante y que iba a servir para muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, nuestro acuerdo era que tanto a las instituciones como a los colectivos les habíamos dicho, salga lo que salga, se va a publicar, porque ese es el compromiso de la ciencia. O sea, en la academia publicamos lo que sale. ¿Cuadre con las hipótesis de partida o no cuadre? ¿Cuadre con lo que espera que lo financie o no cuadre? A mí no esa es la ética de la investigación. Y bueno, lo que decían todos los resultados en todos los países coincidía con lo que luego salió. Bueno, pues cuando nosotros queríamos presentarlo, yo creo que era el 27 de junio. Es que he repasado mis notas y me he encontrado una entrevista que me hicieron para una tesis y me he dicho, tío, ¿qué cosas pasaron? Se me había olvidado la mitad de los datos, ¿no? Y ahora, entonces queríamos presentarlo el 27 de junio, pero no, sí. Ya veréis que las administraciones dijeron que no.
Entonces hicimos un primer avance, no daba tiempo a analizar todos los datos que teníamos, hicimos un primer avance de cómo estaban los niños, que es lo que tenéis por ahí colgado no sé cuántas páginas, ¿no? De cómo se encuentran los niños en Madrid. Y nos tocó ir a la oficina del defensor del menor de la Comunidad de Madrid, vino Ana, porque ya estaban, yo llegué en el AVE, llegué un poquito más tarde, me incorporo y me vi la cara de Ana y de Fernando Chacón, el presidente del colegio, y dije, ¿qué tal va esto? Me dicen, ¡no! Y aquello fue la encerrona más dura en la que yo estaba en mi vida, solo que no estábamos dispuestos a que no se publicara, ¿no? O sea, el planteamiento era, esto no se publica. Esto no se publica, estos datos no son relevantes, porque no se sabe la orientación sexual de niños de 6 años. No podíamos creer lo que estábamos escuchando, ¿no? Vamos a ver, no es razonable, igual la orientación sexual eran menores, eran todos menores, el mayor interés estaba en cómo están los menores, porque tenemos un deber de protección sobre ellos. Obviamente no se ha estudiado la orientación sexual de niños y niñas menores de 16 años, no tiene sentido estudiarla. Pero se sabe cómo es su desarrollo emocional, cómo es su desarrollo social, cómo es su desarrollo académico, cómo es su autoestima, la comprensión que tienen los roles de género. Es muy relevante todo esto, y además se les ha comparado con sus compañeros de clase. Tenemos datos que son relevantes porque responden a inquietudes sociales. Pues no había manera de bajarlos de ahí, pero conseguimos, el argumento fue, vamos a ver, Andalucía lo va a presentar. Yo ya había venido con el acuerdo de Andalucía que lo presentaba. Y mi universidad nos había dicho, úsanos para lo que necesites. O sea, si al final hay un lío, porque en mitad de este follón había cambiado el defensor del menor que encargó el estudio, de Javier Urra, y él estaba comprometido. Y yo me acuerdo, ajustando el tema del estudio y tal, ya estábamos organizando cómo íbamos a presentar los datos. Ya se había dicho, se presenta primero en Andalucía, después se presentan aquí, se pide que se queden los datos protegidos hasta que se termine de presentar en Madrid, pero tú viajas de allí para acá, se presentan conjuntamente y pues como ya teníamos otro defensor del menor, que no era Javier Urra, pues el tema era muy distinto. Entonces ya dijimos, bueno, si vosotros no lo presentáis, lo presenta Andalucía, y va a ser peor, porque se va a saber que se ha hecho en las dos, y cómo vais a justificar que no se presenten aquí. Pues no se puede presentar en la oficina, pero la Universidad de Sevilla ofrece como lugar neutral la presentación. Ese fue lo que planteamos, y el vicerrector me dice, por supuesto, un momentito, voy a comprobar. Por supuesto, además es un espacio institucional, en la propia sede del vicerrectorado de investigación. Y nada, así me iba yo para Sevilla, convencida de que se presentaba en Sevilla, no el 27 de junio, ni de lejos, el 5 de julio, no fuera a ser que lo usaran en los datos en la Semana del Orgullo, que todo esto tiene su historia. Y yo no había llegado a Sevilla todavía cuando me llamaban diciendo, o Fernando, que dicen que no es, que se presenta uno en Sevilla y otro aquí. Y se presentan a la vez. La idea era que no estuviéramos nosotros, aquí. Se presentara aquí y en Sevilla a la vez. Entonces dijimos, bueno, pues esto es lo que hay. Y lo que hicimos fue hacer alianza con los medios. Dejarle caer a los medios, no dejarle caer, a través de alguien que conocíamos en Andalucía, se transmitió al menos al mundo y al país lo que estaba pasando. Y se les pidió sencillamente que estuvieran en la rueda de prensa de Sevilla, que mandaran a alguien a la de Sevilla, que no se conformaran solo con la de Madrid, que en Madrid iban a estar, pero que mandaran a alguien a Sevilla. Entonces, creo que vino Teresa Constela y alguien del mundo, no recuerdo el nombre ahora, y efectivamente los datos, incluso los de ABC, se dieron desde Sevilla, más amplios y con fotos y tal. No por nada, sino porque en Madrid las presiones eran fortísimas. Cuéntamelo tú, Ana, que te tocó a ti presentarlo, ni siquiera... Ni el defensor te acompañó en aquella presentación, yo tenía el consejero al lado. Bueno, es que el cambio de gobierno de defensor del menor pusieron para Núñez Morales directamente afín al Partido Popular, no tanto como Javier Urra. Y yo creo que este señor, nada más llegar al cargo, bueno, yo creo que se le caían las gotas de sudor pensando que él era quien iba a... Claro, porque los datos de este estudio corroboraban completamente pues lo que tanto temían y tanto iba a poder generar en el tema de las leyes. Entonces yo creo que él estaba, bueno, profundamente asustado de cómo yo, que me han puesto aquí defensor de soy quien voy a dar este notición. Así que Ana la dejaron sola en la presentación. Sí. Estuvo solita, ella, sin más amparo. Y la verdad yo tuve al consejero al lado, apoyándolo
Y bueno, y escuchamos en aquella reunión aquello de ahora vienen estos a hacernos creer que lo suyo es tan normal como lo nuestro. Bueno, y otras lindezas. Bueno, sí, que pidan adoptar, pero vamos, ya pondremos un expediente al final y todo. Acuérdate En la oficina de defensor del menor, ¿eh? O sea, no en una charla de café, no en una tertulia, no. En la oficina, o sea, con personas que tenían responsabilidad en protección de infancia. Yo estaba escandalizada, es que no puedo decirlo de otra manera, ¿no? Acuérdate que a mí me querían expulsar del equipo por la charla que dimos, sí, que salió en la prensa de los padres gays son tan idóneos como, y cuando salió esa noticia, pues se reunieron incluso para intentar vetar por tu participación. mi presencia y mi participación en la investigación ellos decían que por anticipar datos, ¿no? Porque era una revisión simplemente, pero bueno, ese era el escenario de presión que existía entonces. Bueno, pues finalmente los datos se presentan, se publican y hay un gran revuelo. Y sobre todo la parte más conservadora de esta sociedad, que intentó primero que no se publicaran, a partir de ahí hizo una campaña. Tuvimos una campaña de hazteoír.org. A los 4 días de presentarse ya había un dossier en la página de hazteoír.org, poniéndonos verdes, en fin. Y investigaron mi vida personal también, buscando ver si yo era lesbiana y tal. Y descubrieron que estaba casada con un señor, que tenía hijos, que además tenía una familia muy religiosa, que la tengo, en fin. Entonces no debió poner tal, y entonces ya me dijeron que tenía amigos homosexuales, buscaron cualquier cosa. Sí, fue muy duro, entre otras cosas, porque además se permitieron el lujo de pedir a la gente que escribiera al presidente de la Junta de Andalucía, en aquel momento era Manuel Chávez, y a no me acuerdo quién más, quizá en Madrid, el presidente del Colegio de Psicólogos, o al defensor del menor, a quien fuera, al defensor del menor, pidiendo que nunca más se financiaran, uno, que no se publicaran los datos, dos, que no se financiaran las investigaciones de nuestro equipo. Y yo sabía que estaban en campaña, y luego de presidencia me escribieron diciendo, presidencia de la Junta, diciendo, nos ha llegado esto, obviamente no vamos a hacer ningún caso, pero quiero que lo sepáis. Y bueno, fue una campaña muy dura, en los medios, en muchos sitios, nos acusaron de haber echado un vistazo a un grupo de amiguetes, o sea que no era una investigación sin rigor, en la que habíamos echado un vistazo a un grupo de amiguetes y sus hijos, y bueno, hasta límites que el director de investigación se planteó salir en defensa, pero dijo, no vamos a darle más cancha si esto sigue, si las editoriales siguen, pero luego al final lo dejamos morir y seguimos. Y a partir de ahí entramos, claro, fue darnos de frente con algo que no esperábamos, quienes no hemos sido hasta ahora, que sepamos, otra cosa que heterosexuales, o más o menos heterosexuales, no nos hemos dado de frente con la homofobia. Y eso fue para nosotros un baño de realidad. Fue hacernos el mismo barco. O sea, yo en ese momento, nunca como en ese momento me sentí cercana a este colectivo, y desde entonces me siento parte. Me es igual con quién me acueste. Yo soy parte de este colectivo, porque tengo el mismo enemigo. No hay cosa que tenga una más que tener un enemigo común. Y la homofobia nos enfiló muy claramente, y salió de todo, en prensa, en muchos sitios. Nos llegaban anónimos, que he recordado el contenido, los he perdido ya, pero para que había algunos de todo tipo, algunos amenazantes, llamadas de teléfono al departamento, insultos, en fin, fue un tiempo complicado, pero nosotros decíamos, joder, ¿y si esto por hacer una investigación? Imagínate lo que vive esta gente día a día. Es decir, tomar aún más conciencia de cómo era la carcundia de esta sociedad, de su actitud hacia la homosexualidad, hacia el lesbianismo. Entre ese momento y el debate en el Senado estuvimos todos de bolos, ¿no? Ellos contaban ayer que los tres, ¿no? Contaban cómo habían estado de un lado para otro, contando cosas. Nosotros igual. Nos reíamos esta mañana porque donde tenemos, en el ordenador, donde está otras presentaciones que hemos hecho, de pronto apareció. Fuimos a buscar esta y aparecían Cáceres, no sé qué, Coruña, no sé cuánto, Valencia, 2000, no sé qué. Hemos recorrido la geografía nacional, Donosti, Logroño, y vamos de un lado para otro, contando esto, Granada, y también la internacional. También lo llevamos a veces de divulgación, en algún encuentro de la isla y tal, en París y eso, o en Suiza, y en otros casos en congresos científicos, ¿no? Los que hemos llevado estos datos, y daba mucho gusto ser española en ese momento.
se acercaban y decían en francés, en inglés, lo que fuera, ¿y cómo la católica, monárquica y conservadora España ha aprobado esta ley? Y nosotros no. Es el tercer país que aprobaba una ley como esta. Bueno, esto fue antes de que se aprobara, ¿no? Perdona, no lo salto. Pero sí, era, yo me acuerdo de la sensación de asombro, ¿no? Del resto de Europa también. Bueno, y ya llegó efectivamente el cambio de gobierno, ya esto se había publicado en revistas científicas en 2004, casi a la vez del cambio de gobierno, casi a la vez, sale un dossier en Infancia y Aprendizaje, que es la revista de Psicología Evolutiva Científica y Psicología Evolutiva en español, y salió un dossier en torno a este tema con réplicas de la propia comunidad científica, réplicas no siempre precisamente elogiosas, y una contrarréplica que tenéis colgada. Yo creo que el dossier completo ayuda mucho a entender el momento en el que estábamos todavía, incluso en la ciencia, incluso en la disciplina. Eso era 2004 y en 2005, afortunadamente, bueno, en el mismo 2004 entra el proyecto de ley en el Congreso, y a partir de ahí se recrudecen los debates, y ahí andamos nosotras, teniendo que pelearnos con Benigno Blanco por la radio y con catedráticos de pediatría en Andalucía, los debates más tontos y no más tontos, con peor humor, con peor estilo, pero al tiempo sin un dato que contraponer, ¿no? Que decíamos, a ver, a la ciencia con ciencia. No me vengas con ideología solo, ¿en qué se basa usted para hacer esa afirmación? ¿No? Ese era el problema, que no tenían datos, salvo un artículo publicado en ABC firmado por Grisolía, que no se me olvida. Ese fue el argumento que dio una de ellas. Bueno, en el Senado, la comparecencia en el Senado fue justo después, fue un lunes, y el sábado había sido la manifestación de la familia. Y yo me recuerdo a mí misma, yo hablaba con Paqui, y me recuerdo cuando lo he leído en la entrevista, llorando a moco tendido de dolor. Y yo decía, esto lo están viendo nuestras familias, lo están viendo las que tanto daño les han hecho, y que vuelvan a salir a la calle tanta gente pidiendo que no se les respete, que no se reconozca a sus hijos, que no se reconozca los vínculos, cuando están lesionando sus derechos, ¿no? Me di cuenta, de verdad, en ese momento, si alguna vez no lo tuve claro, sí lo tenía, pero ahí fue como tomar conciencia del todo de que yo era parte, de que yo me sentía parte, que a mí me estaban haciendo daño con lo que estaba pasando, ¿no? Y con ese pozo de dolor fuimos al Senado, y ya ayer os contaron lo que pasó. Para mí fue una experiencia muy rica, iba con mucha sensación de responsabilidad, pero tenéis todas, están colgadas las comparecencias en el Senado, están en la página del Senado, y digo, de vez en cuando, alguna vez me la miro de nuevo, porque aquello no tuvo desperdicio en ningún sentido, ni siquiera las réplicas que nos hacían desde algunos senadores, ¿no? Pero fue un gusto poner ciencia donde antes estaban poniendo prejuicios, ¿no? Y pura ideología homófoba. Y a partir de ahí, pues, bueno, pudimos seguir investigando, ahora ya no con tanta presión, afortunadamente, no siempre con financiación, porque también las crisis fueron atravesando, y porque esto además es verdad que no es una línea prioritaria de investigación para nadie, vamos a decirlo claro. Entonces nos ha resultado difícil en ocasiones. Las últimas investigaciones las hemos hecho con 0 euros, con nuestro tiempo, el tiempo de trabajo de Paqui, mío, de alguna otra becaria, alguien que hacía un TFM, en fin. Y hasta aquí hemos llegado. Pero sí te quiero deciros de verdad que para nosotros ha sido un tiempo de aprendizaje fortísimo. Y se me olvidaba algo que no quiero que se me olvide. Hubo un momento, como a lo largo de todos estos años, hemos ido yendo a encuentros de familia. El primero fue, yo creo que en Cáceres, cuando se acababa de aprobar la ley, en octubre de 2015, la ley se aprueba el 30 de junio, ¿no? Pues en octubre de 2005, quiero decir, hay un encuentro ya de familia y ahí empezamos todo un periplo, ¿no? Y de pronto, en 2011, hay uno en Tarragona y hay un cambio absoluto en el ánimo, desde el primer momento. Me acuerdo que la primera intervención, la primera pregunta que le hacen a la primera persona que interviene es ¿qué va a pasar con nuestra familia? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Si gana el PP, que en ese momento se perfilaba como previsible ganador, y así fue, ¿no? Y aquello nos hablamos mucho con la familia, nos recordábamos lo que en 2005 nos decía una catedrática de Derecho Civil, decía, nunca en democracia
nunca en democracia se han vuelto atrás derechos civiles. Porque los derechos civiles asientan la ciudadanía. O sea, son los que sientan la base de la ciudadanía. Entonces se consideran tan básicos, tan nucleares, que no se pueden volver atrás. Pasa que en España, claro, tenemos el recuerdo todavía de la generación que vivió la guerra y la posguerra y cómo se anularon leyes, pero no en democracia, sino en dictadura. Se anularon leyes de la democracia. Y yo lo decía queriéndomelo creer, de verdad, ¿eh? Pero con el miedo también en el fondo de que eso no fuera así. Entonces decidimos hacer un estudio que fue el penúltimo que hemos hecho, lo que hemos hecho no, que fue este que hicimos sin duro, y con entrevistas telefónicas, porque no nos podíamos desplazar a los domicilios, no teníamos un modo de pagar a quien se desplazara ni tiempo para hacerlo. Entonces hicimos un estudio al que os presentasteis muchos de vosotros y de vosotras, con 66 familias a las que entrevistamos, que llevaban juntas desde antes de 2004, y pudimos estudiar qué había pasado con su vida, qué había supuesto el matrimonio, qué había cambiado en ella. Luego veréis algunos resultados, ya han empezado a publicarse ahora. Y fue sin duda un tiempo muy duro desde la incertidumbre, sin duda, ¿no? Para nosotras también, y luego la alegría de que el Constitucional dijera lo que tenía que haber dicho desde el primer momento. También le planteó el recurso de constitucionalidad. Bueno, pues esto es un poquito la historia. Vamos a empezar, vamos a compartir con esta audiencia qué hemos aprendido como equipo, ¿vale? Y algunas cosas ya las sabéis, así que las hemos dejado por arqueología. Como he dicho, esto lo sabéis, pero aquí está. Primera lección que aprendimos. Muchas gracias. Que nuestros niños tienen un desarrollo sano y armónico. Estas son las primeras gráficas que pusimos en todos los sitios. Hemos dejado las mismas, con amarillo y malva, me acuerdo que las dejamos así. Son las que fueron al Senado, si veis las mismas. Y las hemos rescatado, vamos a poner las mismas. Porque ahí estaba la comparación entre nuestros niños, o vuestros niños, que nosotros lo decimos en primera persona también, nuestros niños, y sus compañeros de clase, ¿no? Esas barras que veis ahí decían que ninguna de esas medidas, que ahí son competencia académica, competencia social, autoestima y ajuste emocional y comportamental, leídas de izquierda a derecha, arriba abajo, en ninguna de esas medidas había diferencia entre los niños de nuestra muestra y los niños con los que se les comparaba, los niños y niñas con los que se les comparaba, ni en amistades, ni en otras muchas cosas que se les compararon, ¿no? Y además eso coincidía con lo que sabíamos de las investigaciones llevadas a cabo en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, en el Reino Unido, y por aquel tiempo ya había algo en Holanda también. Estos son los datos de los mayores, porque una de las investigaciones que hicimos después era con 30 chicos y chicas mayores de 18 años. Hijos, algunos de ellos, de sus familias están por aquí. Eran 30 chicos, eran 19 chicas y 11 chicos, 24 con madres lesbianas y 6 con padres gays. Y ahí tenéis sus datos. A ver, la escala de autoestima es una escala, la escala de Rosenberg mide de 1 a 4, ¿no? El 4 es la autoestima más alta, absoluta, fantástica valoración de uno mismo, y el 1 pues el punto más bajo, ¿no? Y nuestras criaturas, adultas ya, estaban en el 3,2, que es un dato muy bueno. Media alta, que es como se considera, digamos, más que razonable. Y lo mismo ocurría con la satisfacción vital. ¿Por qué medíamos más cosas? Pero hemos traído estos dos. ¿Por qué estos dos? Porque están muy relacionados con el bienestar. Que la satisfacción vital, el estar a gusto con tu propia vida, hoy se considera un indicador muy bueno de bienestar y, digamos, por oposición de enfermedad mental, en salud mental, ¿no? O trastorno. Entonces, nos dio mucha tranquilidad ver que estas eran las medias, porque además no había grandes dispersiones. Teníamos algún trío, algunas chicas en concreto que había pasado peor porque llegó mayor a casa, llegó después de los 10 años, venía de un país muy complicado y bueno, pero se explicaba más por su propia historia, porque tenía otras 2 hermanas que estaban estupendas, que no habían pasado por ese proceso tan duro. Y bueno, estos eran nuestros datos, con lo cual todo coincidía. Y de hecho, esto, fijaros, era absolutamente acorde con lo que ya la Academia Americana de Pediatría en el año 2002 había dicho. Cuando todavía estaba por aquí mucha gente diciendo que no había estudios, ¿no? Pues existe un conjunto considerable de literatura profesional que sugiere que los niños y niñas con progenitores homosexuales tienen la misma ventaja, la misma expectativa de salud, ajuste y desarrollo que los niños y niñas de padres heterosexuales. Así de contundente fue la Academia Americana de Pediatría, y no solo ella, fueron otras muchas academias, la de Trabajo Social, la APA, la de Psicología, la de Psiquiatría, hubo pronunciamientos de distintas, ¿no? No solo eso, también eran, esta familia,
¿sois buenos contextos para el desarrollo? Lo que hicimos fue escoger los criterios de idoneidad para la adopción y decir, a ver, los criterios, más allá de que fueran adoptivos o no, deben tener perfiles personales sanos y ajustados, capacidad educativa adecuada, dinámica familiar saludable y una buena red de apoyo social. En todo esto, las familias salieron bien, razonablemente bien. De media en la media, con los valores estándares en nuestra sociedad y, bueno, sin nada que temer. Aquí hemos obviado los datos, solo hemos traído los que nos desvelaron los hijos adultos, porque eso no los conocéis todos mismos, ¿no? Esto es uno de los instrumentos que usamos con ellos. Le pedimos que valoraran en una escala de 1 a 5 la comunicación, el afecto, la confianza y el grado de conflicto en las relaciones parentofiliales, o sea, que ellos habían vivido con sus padres y madres. En una escala de 1 a 5, por encima de 4 las 3 primeras, que son 3 escalas de favorables, digamos, de la relación, y en torno al 2, 2,1 la de conflicto, lo cual nos indica que además no estaban mintiendo. Hay conflicto, sí lo hay. Claro, tiene conflicto con sus padres o sus madres, pero pesa mucho menos que su valoración que hacen de la confianza que tienen con su familia, el afecto que perciben o la comunicación que hay entre ellos, ¿no? Fijaros en afecto como sale, un 4,7. No tenemos datos parecidos de heterosexuales, pero no estoy convencida de que salgan tan altos, ¿no? Tengo que mirar a ver si hay por ahí algo con lo que podamos comparar. Nuestra muestra no tenía, nuestra comparación no era fácil, porque eran 30 adultos, cada uno, nunca mejor dicho, de su padre, de su padre, de su madre, de su padre, pero además muy distribuidos por la geografía nacional. Para aquí, que ha sido quien hizo la tesis, a ver, contará ella cosas más bonitas, más cuantitativos, se ha recorrido media España entrevistando criaturas. Y encontramos también en su propia percepción, o sea, poniendo en relación los datos que habéis visto antes, ¿quiénes tenían mejor autoestima? Los que percibían que tenían mejor comunicación con su familia y menores conflictos. ¿Quién tenía mejor satisfacción vital? Los que percibían que tenían menor conflicto y mayor confianza. Cuando aparece un signo negativo, es que la relación es inversa. Esto es una matriz de correlaciones que llamamos, ¿vale? Cuando no aparece ese signo negativo, y cuando aparece un asterisco, es significativa la relación. Con 2 es muy significativa, además. Entonces, ¿qué es lo que estaban demostrando estos datos? Pues lo que sabemos, que realmente lo que hace que una familia sea un buen entorno para un chaval o para una chavala no es la estructura de su casa, no es la estructura de su familia, sino la calidad de la vida familiar. Y eso es lo que nos funda, eso es lo que nos hace salir adelante. Y eso es lo que estaban demostrando ellos. Y de hecho, así lo dijo la American Psychological Association en 2012. Dijo, sobre la base de un cuerpo notablemente coherente de investigación de organizaciones profesionales, han llegado a la conclusión de que no hay evidencia científica de que la eficacia parental esté relacionada con la orientación sexual de los progenitores. Es decir, los padres gays y las madres lesbianas proporcionan a sus hijos e hijas contextos saludables y propicios con tanta probabilidad como los heterosexuales. Y fue canónico. Y que no hay más historias que ¿qué más aprendimos? Esto lo conocíais casi todo. El aprendizaje de la igualdad. Os vamos a contar aquí algunos datos que conocéis y otros que no, porque este ha sido el último estudio que llegamos a hacer antes de irnos. Era un estudio sobre diversidad familiar y conciliación. Entonces, fue un estudio que hicimos con 4 tipos de familias. Familias heteroparentales biológicas autóctonas, familias heteroparentales inmigrantes de primera generación, familias homoparentales y familias de madre sola. Se hizo a la vez en Andalucía, en Malopolska, la región donde Cracovia es la capital, en Polonia, y en la región de Estocolmo, en el marco de un proyecto europeo que lideraba en ese momento la Junta de Andalucía, en Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y analizábamos, bueno, las claves de la conciliación entre la vida familiar, personal y laboral. Yo no os voy a contar los datos del estudio de todos, sino los de Andalucía en particular, no me voy a detener en los otros. Este fue el número de familias que entrevistamos en Andalucía. Homoparentales fueron 29, las que más habían eran heteroparentales autóctonas, y luego pues heteroparentales inmigrantes, otras 29, y de madre sola 41. Eran familias en las que cuando había todos los progenitores trabajaban, fuera uno, fueran 2, todos trabajaban fuera de casa, quiero decir, en casa trabajaban también, pero trabajaban fuera de casa. Unos trabajaban más que otros en casa, pero fuera de casa todos. Tenían hijos entre 1 y 12 años, todos ellos, hijos o hijas, y vivían a solas con ellos. No había ningún abuelo, abuela, un tío mayor, no había hijos mayores de 12 años.
¿vale? Y llevaban en esa situación familiar al menos un año. Esas fueron las condiciones para poder integrar la muestra. Bueno, estos son los datos, por ejemplo, de corresponsabilidad en el cuidado infantil. O sea, pedimos que nos dijeran quién cuidaba de los niños desde por la mañana, antes de ir a la escuela, el desayuno, el aseo, tal, hasta las rutinas de ir a dormir. Eran 7 situaciones distintas, comunes en la vida de críos y crías. Vuelvo atrás. Pues de las 7 situaciones, las madres solas de media hacían 6. Solo no comían con ellos a mediodía muchas de ellas porque estaban en el cole, ¿verdad? Pero 6 de 7. Pero fijaros los datos, en morado está la persona a la que entrevistábamos, que como eran familias de madres solas y tal, elegimos siempre a las mujeres. En el caso de lesbianas o de gays, elegíamos a quien estuviera más tiempo en casa, fue lo que les dijimos. Cuando los dos estaban, o las dos estaban al mismo tiempo en casa, quien tuviera más disponibilidad. O sea, que nos daba igual. Entonces nos encontramos que, si os fijáis, la siguiente barra son las familias homoparentales andaluzas, parejas homosexuales, prácticamente invertían el mismo número de tareas en el cuidado de críos y crías. De hecho, no había diferencia entre ellos. Lo siguiente que veis son las parejas heterosexuales andaluzas y hacia abajo, la última, las parejas heterosexuales inmigrantes. Fijaros cómo era la diferencia. Tengo que decir, se lo estaba contando antes Jesús y a Andrés, que las familias homoparentales andaluzas eran las más suecas. Ellas no lo saben, pero son rubias y rubios, con ojos azules, todo y todo. O sea, cuando las comparábamos con los suecos, no había diferencia. Cuando comparábamos las heteroparentales, a reír, ¿no? O sea, en Suecia lo más interesante, lo más atractivo fue ver que no distinguíamos. O sea, no sabíamos cuál era la tabla de frecuencia de las heteroparentales y de las homoparentales. Eso nos lleva a otro análisis que está recogido en un libro que os hemos pasado ya, ¿eh? Y que está en digital también, o sea, es accesible. Hay toda una serie de baterías que han conseguido, de baterías de medidas que se han ido tomando en Suecia y en Noruega para que hoy por hoy pues, la vinculación con el cuidado infantil y la corresponsabilidad sea una realidad también en las heteroparentales que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos mucho que aprender de las familias homoparentales que son punta de lanza en el igualitarismo. No digo que todas lo sean, habrá algunas que sean menos, pero esto es la estadística. De media, bastante más igualitaria que las heteroparentales, y ya que las inmigrantes, las pobres, que vienen con el patrón de género de sus poblaciones de origen, que en Andalucía eran sobre todo latinoamericanas y mandaríes. Entonces, pues, esto es un testimonio casi del segundo estudio que hicimos. Yo veo ventaja en la cuestión de que seamos dos mujeres por muchas cosas. Referente a la organización del hogar, como si dijéramos, es una cosa, sí, creo yo, como más igualitaria. Yo no vivo como mi hermana, por ejemplo, con una carga toda para ella, pues no. Esto es una cosa como igual, cada uno hace lo que le gusta, y eso es una ventaja. Y esto, se aprenden roles de género igualitarios en la familia. Estos fueron los materiales que usamos en el primer estudio. O sea, usábamos estas tarjetitas y pedíamos a nuestros niños y niñas un biberón, una llave inglesa, un trompo, una plancha, una muñeca, un martillo, hasta 20. Y les pedíamos que nos dijeran, metieran en 3 cajitas, porque lo usábamos desde infantil, en 3 cajitas, si esto lo hacían los niños o los hombres, las niñas o las mujeres, o ambos. La primera pregunta era, ¿quién lo hace? ¿Quién puede hacerlo? Perdón, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Esto quién lo puede hacer? ¿Los niños, las niñas o ambos? Y entonces iban metiendo las tarjetitas en las distintas cajitas. La primera pregunta era ¿quién puede hacerlo? ¿Vale? Cuando ya habían hecho la clasificación, cogíamos los de ambos y les decíamos, vale, eso es quien lo puede hacer, pero ¿quién lo suele hacer? Entonces había una segunda clasificación en la que, partiendo de los que decían que eran ambos, ¿quién lo suele hacer? Y entonces ya forzábamos la clasificación masculino-femenino tipificado, ¿no? ¿Por qué hacíamos esto? Eso nos permitía saber el conocimiento que tenían de los roles de género a través de la segunda pregunta y su flexibilidad de género en la primera. O sea, en la primera lo que medíamos era el número de tarjetas que metían en la cajita de ambos. Eso es lo que vais a ver reflejado. En la segunda, cuánto acertaban a la hora de decir que el biberón era tipificadamente femenino y sin embargo la llave inglesa era tipificadamente masculina. ¿Vale? Bueno, aquí están los datos, esos son del primer estudio, ¿eh? Estos son datos de la segunda pregunta. De los 20, nuestros niños y niñas acertaban casi 18. Y sus compañeros de clase también.
O sea, no tenían un problema para saber qué es lo que es tipificadamente masculino y qué es lo que es tipificadamente femenino. Ahí está, no había diferencia. ¿Dónde había diferencia? En la flexibilidad. Nuestros niños y niñas decían en que en 13 o casi en 14, 13,8 de media, decían que era más probable que decían que podían utilizarse por parte de ambos, mientras que sus compañeros de clase las medias estaban en 8 y un 9, en 8 y 9. Eso podría parecer poco, pero era estadísticamente significativo, a pesar de que la muestra era muy pequeñita. O sea, fijaros qué potencia tenía, que siendo una muestra pequeñita era estadísticamente significativo. Bueno, eso son cosas de investigadora, ¿vale? Pero quiero decir que sí era un efecto relevante, vivir en una familia u otra a la hora de tener una mayor flexibilidad en los roles de género. Y ahora le voy a dar la palabra a Paqui, porque yo quiero que ella os cuente, con su voz y con su experiencia, las cosas que aprendimos más de detalle, más de proceso del estudio con hijos adultos. Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas, y bueno, gracias, ¿no?, por invitarnos siempre y por hacernos partícipes y parte de vuestra vida familiar siempre también, ¿no? Yo creo que yo tuve mucha suerte, ¿no? Y estuve casi desde el principio, desde alumna que estaba estudiando psicología, ¿no?, y ya estaba llevándose a cabo el primer estudio, ¿no?, hasta, bueno, hacer madurar como persona y como investigadora, y culminar con la tesis, ¿no? Y me tocó la parte, yo creo que más interesante, o yo lo viví así, ¿no?, porque aprendí muchísimo. Empezamos con un pilotaje, ¿no?, diciendo, bueno, como preocupa tanto el tema de, vale, sí, está muy bien porque son todavía muy pequeños y no se dan cuenta, ¿no?, pero ¿qué pasa cuando los niños y niñas crecen, ¿no?, cómo están cuando son mayores? ¿Siguen teniendo tan buena autoestima? ¿Siguen estando tan felices, ¿no? ¿Y qué pasa con su orientación sexual, ¿no?, y qué pasa con cómo viven su familia? Entonces, a partir de ahí se diseñó un estudio pequeñito, ¿no?, en Andalucía, que hicimos un pilotaje con 16 jóvenes adultos, con la familia. En aquellos momentos tampoco estaba la ley aprobada, y entrevisté en primer lugar a 16 chicos y chicas, y tenían que cumplir varios criterios, ¿no? Imaginaros para las familias también, que muchas de ellas lo vivían con miedo, ¿no?, porque no solo era entrevistar, porque tú puedes decir, venga, vale, soy activista y yo me presto, me preguntas lo que quieras de mi vida, de mi proceso, pero cuando tienes que entrevistar ya a un hijo que es adulto, pues yo creo que ahí también entran muchos más miedos, ¿no? Entonces tenían que ser mayores de 18 años, la orientación sexual del padre o de la madre tenía que vivirse abiertamente en la familia, porque si no tú no podías preguntarle por el proceso, y tenían que llevar al menos 2 años viviendo esa situación familiar, porque en algunos casos, ¿no?, ellos eran fruto de una relación heteroparental previa, y posteriormente la madre o el padre pues habían iniciado una relación homosexual, ¿no? Entonces, bueno, esas 16 primeras nos abrieron muchas puertas y nos dieron muchísimas ideas. Fueron entrevistas preciosas, y bueno, las 30 posteriores también, ¿no? Y nos costó muchísimo llegar primero a 16 y después llegar a 30. Han sido años intentando, y además decíamos, pues el hijo de no sé quién ya debe tener los 18, ¿verdad? Teníamos como la fecha de cumpleaños de ella, ya la podemos entrevistar, ¿no? Era como ir a lazo, ¿no? Y sin dinero además, nos desplazábamos, bueno, para que me vengo en el autobús a Madrid, me quedo en casa de no sé quién. Bueno, ahí era como, pero encantada. Las entrevistas, yo les pedía que donde ellos se sintieran más cómodos, que quería irse a un bar a tomar un cafelito y hablaba conmigo, le ponía la grabadora por no estar así tomando toda la que se ve muy feo, ¿no? Si les parecía bien, si no, pues charlábamos y ya está, ¿no? Y primero una entrevista abierta, semiestructurada, con algunos puntos que yo les preguntaba, y después tenían que rellenar una serie de cuestionarios relacionados con autoestima, satisfacción vital, y eso no se grababa, ¿no? Orientación sexual. Y nada, bueno, hicimos entrevistas en todos sitios, en casa de la madre o del padre, con la madre por allí pendiente a ver qué le estaba preguntando, con los miedos, ¿me puedo quedar? ¿No me puedo quedar? Y yo decía, bueno, como vosotras prefiráis, ¿verdad? Yo, mientras ella o él esté cómodo para contar su historia, no pasa nada, ¿no? En un coche, porque no encontrábamos aparcamiento, y allí con la grabadora, metí en el coche, la entrevista. Eran entrevistas podía ser quienes hablaban menos, 1 hora corta, 2 horas y media, 3 horas, lo que hiciera falta, ¿no? Porque nos interesaba el proceso. Y bueno, dentro de ese proceso se transcribían todas las entrevistas, es un trabajo importante.
y luego se analizaba línea a línea, lo que se llama metodología cualitativa, ya no son datos tan estadísticos con asteriscos y demás, sino que tú de ahí tienes que ir sacando lo que es más interesante dentro de cada cosa que tú le vas preguntando, ¿no? Y los datos surgen a partir del discurso de los propios chicos y chicas, ¿no? Pues bueno, entre ese discurso yo llegaba un momento, se lo contaba a Mar esta mañana, yo no dormía sola, yo dormía con todos ellos en mi cabeza, comía con todos ellos en mi cabeza, porque la entrevista de no sé quién, porque claro, estás leyendo la entrevista todo el día y la vuelves a releer y vuelves a pensar y vuelves a conectar una cosa con otra. Menos mal que existe la lactis. Sí, bueno, un programa que me ayudaba a no tener todos los papeles sobre la mesa, sino un poco, pero era tan bonito ver cómo salían categorías, cómo se iban enlazando unas cosas con otras. Fue un proceso muy bonito, de verdad, y además el crecimiento personal y como investigadora yo creo que a las dos, ¿no? Que eso nos ha marcado muchísimo. Y una de las cosas, ¿no?, que les preguntábamos era cómo lo habían vivido inicialmente cuando son conscientes de que su madre es lesbiana, su padre es gay, y cómo a partir de ahí habían evolucionado, ¿no? Y en eso nos han salido datos, ¿no?, muy interesantes. Os voy a poner aquí solo los datos de la apertura de los propios chicos y chicas. Tenemos también datos de apertura de los padres y madres, en fin, pero es que no da tiempo, ¿no? Inicialmente, ¿no?, había 12 chicos y chicas, son 30 en total, ¿no?, que lo vivieron sin apertura, es decir, ellos no iban contando o incluso las propias familias les habían dicho, oye, no contáis esto en determinados contextos porque todavía esto no está muy aceptado, o porque dependía, ¿no?, le daban algunos consejos de que, bueno, de que eso era mejor tenerlo guardado o como en secreto o ser muy discretos, ¿no?, o tenían apertura selectiva o sin. Pero dentro de los que no tenían apertura, tenéis aquí os voy a poner distintos testimonios, ¿no? Esta chica de 32 años llevaba desde los 3 años viviendo con sus dos madres lesbianas, ¿no? Y ella me decía, ¿no?, había como la norma, quizás tácita o quizás no sé, que de aquello no se podía decir y yo era consciente. Incluso era yo, a lo mejor estaba más yo en el armario que ellas. O sea, ellas me dijeron eso por prudencia cuando yo era muy pequeñita. Y yo lo llevé hasta tal extremo que con 14 años fue cuando empecé a decirlo, y antes de empezar a decirlo pregunté en casa y todo, pedí permiso. Era como, ella le pidieron que no lo dijeran, no actualizaron o no volvieron a hablar del tema y ella eso lo llevó. Y luego las madres cuando ella cuando pidió permiso nos contaban, ¿no?, y decía, pero pues decía, pero hombre, pues si ya lo sabe, pero que va a tener todo, pero ella lo había guardado, el secreto familiar. Si tú dices, mira, esto no se puede contar, pero tú no lo normalizas, no vuelves a esa información a naturalizarla de alguna forma, ellos piensan que un secreto familiar te tiene que esconder y puede ser una carga, ¿no?, algo que tienen que llevar oculto, ¿no? Luego había otros que tenían apertura selectiva, decían en algunos contextos lo contaban, en otros contextos no lo contaba, dependiendo, ¿no? Decía, yo si veía que lo podía contar, lo contaba, era algo más mío, no de ellas. Ellas siempre nos han dicho que como nosotras nos sintamos más cómodas. Fijaros, aquí salen también los distintos estilos dentro de los padres y madres de los mensajes que se les da, pues, siéntete tranquilo o prefiero que no lo cuentes o con quien te sientas más cómodo, ¿no?, más cómoda. Y luego había otros 9 que no tenían apertura al inicio, ¿no? Perdón, al contrario, que tenían apertura completa, ¿no? Se les preguntaba, desde que te enteraste, lo comentaste con tus amigas, es que no he tenido que comentarlo porque eso estaba en mi casa. Porque iban amigas a casa con naturalidad, lo normal, no lo habían ocultado desde el principio, o sea, se vivía con naturalidad. Luego, en el discurso, te iban contando el proceso, yo decía, ¿pero esto fue siempre así o evolucionó de alguna forma, ¿no? Y aquí tenéis, voy a darle, aquí tenéis cómo todo va, o casi todos van evolucionando, fijaros, apertura completa, los 23, ¿no? Otros selectivos, porque decía, bueno, es que yo no tengo que ir contando a todo el mundo cómo es mi familia, porque tampoco mis amigas van hablando a mis amigos de su familia desde el principio, desde que nos conocemos, ¿no? Y solo de ellos no tenían apertura respecto a su familia, pero ahí había otros procesos analizando, ¿no? Porque luego cuando te encontrabas con esto decías, bueno, ¿qué ha podido pasar aquí? Y volvías a leer la entrevista y volvías a ver con qué podía estar relacionado, ¿no? Y tenían que ver también con falta de apertura de los propios padres o madres, con que ellos sentían a su padre y madre aún en el armario. Entonces, aunque dentro de casa sí se vivía abiertamente, pero sentían que con la familia extensa o con otros contextos estaban en el armario todavía. Aquí se ve muy bien la evolución en este testimonio, que muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Pero se ve la evolución de una chica, ¿no? Decía, yo en primaria no lo contaba porque decía, me voy a hundir y me van a ver frágil. Sí, yo creo que lo conté cuando tuve la suficiente fuerza y entereza como para no hundirme por ello. La primera persona que se lo dije fue a mi mejor amiga.
Cuando se lo he dicho a mis amigos, todos han reaccionado súper bien, porque yo creo que es que depende de cómo tú lo cuentes. Si tú lo cuentas desde, ay, pobrecita de mí, que tengo algo muy fuerte que contar porque es que no sé, pues si lo cuentas apesadumbrada, desde la debilidad, la otra persona lo va a percibir como algo malo y te va a tratar como, pobrecita, pobrecita, tu madre es lesbiana, ¿no? Pero si lo cuentas desde, tío, mi madre es lesbiana, ¿no te parece fuerte que mi madre sea lesbiana? Lo cuentas desde el buen rollo, desde, mira, mi vida, o sea, tengo una vida Almodóvar, ¿no? A la gente, en serio, la gente reacciona de otra forma y te tratan distinto, y he aprendido a llevarlo desde como algo que ha sido positivo en mi vida, en vez de como algo que tenga que esconder o que tenga que ocultar. Aquí se ve muy bien la evolución, porque no solo depende muchas veces, ¿no?, de lo que la propia familia, la apertura que tenga la propia familia, sino de las herramientas que los propios chicos y chicas sientan que tienen para enfrentarse a una sociedad que son conscientes que en muchos casos pues no es tan abierta, ¿no? Y tal. Bueno, pues otra de las lecciones que hemos aprendido, ¿no?, cuando decíamos qué destacaría o qué te lleva significativo de tu familia, ¿no?, en uno de los aspectos, la apertura de mente y la libertad, ¿no? Bueno, aquí son los testimonios también, ¿no? Pues creo que sobre todo la tolerancia con la diferencia, ¿sabes? Yo pienso que donde me ponga seré la más antirracista, la más antimachista, la más antitas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea discriminar a alguien siempre voy a ir a salvar. Siempre voy a ser la defensora de todos los diferentes y de los oprimidos y tal. ¿Por qué? Porque en parte te has sentido así un poco. Entonces, claro, cuando te has sentido diferente, yo creo que también eso te abre mucho la cabeza, ¿no? Y te hace súper tolerante y te hace con una capacidad de empatía bestial ante muchas cosas. Es decir, la apertura hacia la diversidad en general, ¿no? Y luego otro chico nos decía, he tenido la posibilidad de ver cosas diferentes, siempre. Pues entonces he tenido la open mind, ¿no? Simplemente eso. Y luego en los datos, fijaros, esa libertad también donde se manifiesta, ¿no? Os pongo primero los datos cuantitativos, porque todo el mundo, bueno, pero ¿son homosexuales? ¿No son homosexuales? ¿Qué son, no? Y fijaros, en el pilotaje se pasaba simplemente esto no estaba metido en entrevista, sino que se pasaba a la escala de Klein para ver, ¿no?, cuál es la orientación sexual de una persona, ¿no? Entonces, y yo se lo decía a Mar, digo, Mar, esto notaba que ellos tardan muchísimo en contestar esa escala, que en 3 o 4 minutos se responde, ¿no? Te preguntan por distintas cosas en tu pasado, presente y tu situación ideal, sobre cómo atracción sexual, fantasías sexuales, autodefinición. Entonces, y ellos decían, empezaban, bueno, pero es que esto puede ser, y yo decía, es que aquí hay un proceso. Aquí no es, aquí están, tenemos que ir, bueno, aquí hay un proceso y tenemos que ver cuál es ese proceso, ¿no? Entonces, los datos cuantitativos ya se ven, os traemos aquí algo en cuanto a comportamiento, sí, fijaros, ¿no? Si en cuanto a comportamiento sexual tiene claro con quiénes tienen más relaciones sexuales y tal, si se definen más como heterosexuales, homosexuales, se sitúan, ¿no? Están más polarizados. Sin embargo, en la autodefinición o en las fantasías sexuales son capaces de decir la orientación sexual es más un proceso. Yo no soy capaz de decir soy solamente heterosexual o solamente homosexual. A pesar de que mi comportamiento sexual estoy solo con chicas o solo con chicos, también creo que en mi autodefinición soy un poco más heterosexual. Es decir, que empezaban a se planteaban distintas posibilidades, ¿no? Y esto se ve muy bien cuando analicé ese proceso en las 30 entrevistas, salieron cosas muy bonitas, ¿no? Así, el proceso, lo que hemos llamado el proceso de definición de la orientación sexual, independientemente de cómo se autodefina, es un proceso consciente, que eso no suele pasar no todo el mundo es heterosexual y no te lo plantea a menos que empieces a sentir otras cosas, ¿no? Es un proceso consciente, ha sido un proceso sin sufrimiento. Sin el sufrimiento se comparaba muchas veces con sus padres o madres, ¿no? Y libre para experimentar, ¿no? Todo esto ha salido de las entrevistas, estas categorías, ¿no? Y además las construcciones sobre la sexualidad de sus entrevistas sexuales, que no tienen ideales, ¿no? Que siempre decían es congruente con la propia vivencia, o la bisexualidad como una opción posible dentro de la sexualidad, o destacaban las relaciones igualitarias por encima de todo, o que también veían cómo la orientación sexual puede evolucionar y no es algo estanco, sino que puede en un determinado momento ir evolucionando, ¿no? Aquí tenéis un testimonio respecto a los ideales, decía, lo ideal como tú te sientas. El ideal no está establecido, más en los seres humanos que somos tan complejos, ¿no? El ideal es que lo que te pida el cuerpo, siempre y cuando no sea forzar a una persona a hacer algo que no quiera. Y
todo esto nos decíamos, aquí hay algo propio, ¿no?, de estos chicos y chicas de este proceso, que yo creo, no tenemos mucha de comparación, pero que yo creo que no podemos, que no se vería en otros chicos y chicas, ¿no? Y es la mirada, lo que hemos dicho, que es la mirada abierta sobre la sexualidad, una apertura de mente respecto a la sexualidad, ¿no? Y lo verbalizaban de esta forma. Yo sé que si a lo mejor es porque tengo la mente abierta y no tengo tabú con la homosexualidad. Y cuando una tía veo que está buena y no me avergüenza a mí misma de decírmelo ni de pensarlo, ¿no? Una chica sobre... Pero también veíamos que esta mirada abierta, tal como la definimos, estaba claramente, ¿no?, influenciada por el entorno familiar donde habían crecido. Aquí decía... Sobre todo le agradezco a mi madre haberme dado esta experiencia, porque yo creo que yo hubiese sido bisexual en una familia o en otra. Así que haber nacido en la familia que he nacido simplemente me ha dado la posibilidad de no haberme escandalizado y de no haberlo pasado mal, porque me consta que hay mucha gente a mi edad que es homosexual, que lo pasó mal al principio y yo no lo pasé mal. Aquí se ve esa influencia, ¿no? Pero también, y en otras entrevistas salió ayer, ¿no?, con algo que decía Goti, ¿no?, el entorno social heteronormativo también está presionando, ¿no?, esta mirada. Porque una de las chicas decía, a veces pienso, menos mal que soy hetero, porque es que faltaría que yo fuera homosexual para que dijeran, ¿lo ves? Si yo me liberara de eso y me dejase ir, lo más probable es que acabase igual de hetero que me considero ahora, ¿no? Pero el caso es que yo no me dejo ir por si acaso ahí hay algo, ¿sabes? Yo lo noto. Como decía Doti, vamos a esconder en el armario, ¿no? Es como Beatriz, vamos a esconderlo en el armario, ¿no? La presión del entorno social sigue estando presente, pero afortunadamente, ¿no? O sea, como nosotros... Aunque hay presión, el entorno familiar homoparental y esta mirada abierta están discutiendo continuamente esa presión social, y yo creo que estos son datos interesantes, ¿no? Y luego ya termina... Tenemos nada, 2 minutos. Teníamos más cosas preparadas, solo voy a contar algún detalle del estudio que hicimos cuando estábamos en pleno proceso de incertidumbre. Solo algún dato, verás, esto lo sabéis. Entrevistamos por teléfono a 66 familias, todas vosotras habéis tenido, erais pareja en 2004 unidos, o sea, antes de que se aprobara la ley, algunas habéis tenido hijos antes de la aprobación y otras después, y otros antes y después. ¿Qué supuso la ley? Vosotros mismos decíais, protección e igualdad legal, legitimidad, empoderamiento, sentirse como ciudadanía de primera, son porcentajes lo que aparecen. Visibilidad, normalización, tranquilidad, seguridad, comenzar a plantearse la parentalidad. Fue algo que nos sorprendió mucho, pero hubo más de una pareja que nos contó que a raíz de que se aprobara la ley dijeron, ¿y si no planteamos ser padres? Eran sobre todo varones, ¿eh? Y así no lo cuentan. La ley nos dio una potencia tremenda, te arma, nadie tiene derecho a discriminarte. Fue socialmente muy pedagógico, ahora sí que la educación te la tienen que dar, ¿no? Y un ejemplo de lo siguiente, nos hemos dicho que todos los nombres que estáis viendo son falsos, son todos seudónimos, ¿eh? Nunca os nombramos con vuestro nombre en investigación, en cosas públicas. Cuando asumes que eres homosexual, de algún modo renuncias a la paternidad. Fue la aprobación de la ley la que nos hizo pensar no solo en casarnos, sino también en ser padres. Y esto es un dato que sí quería contar. Una de las cosas que más claramente ha evolucionado ha sido la apertura, o sea, vivirse abiertamente. Aquí tenéis los datos antes de la ley y después de la ley, con familiares arriba y en el trabajo abajo. Cuanto más clarito, más apertura total, ¿vale? O sea, los datos, los más oscuros son, no lo sabía nadie en tu entorno laboral o en tu entorno familiar, y en el intermedio, el lilita intermedio, lo sabe alguna gente sí, otra gente no, y el amarillito ya lo sabe todo el mundo, en el entorno familiar y en el entorno laboral. Y estos datos son todos, estas comparaciones son significativas todas. Esto es lo último que hemos publicado, que hemos dado para tal. ¿Qué pasó en medio? El cambio de gobierno, y ahí era una angustia la que destilaban las entrevistas, que a nosotros nos dolía oírlas, lo puedo asegurar, ¿no? Había muchas familias que decían que se irían de este país si finalmente se reprobaba la ley, si se volvía atrás. Y con lo fácil y normalizado que está todo ahora, sería volver atrás en derecho y tenemos problemas que todo, pero ¿qué mal hacemos, no? Me siento cuestionado, muy dolido, porque me han dado una seguridad que ahora me quieren quitar, aunque confío en que no cambie nada, queremos adoptar ya. Nos da pánico pensar que la adopción de nuestro hijo se pudiera paralizar, ¿no? Esto fue una medida de bienestar que tomamos, el bienestar percibido en la familia, y como antes de la ley media estaba en un 3 y pico, después de la ley en un 4,5 salía, y en el periodo de incertidumbre volvió a bajar a un 3,7. Bajaban más los que habían tenido hijos o hijas antes de la ley. Supongo que porque eran más conocedores aún de la situación difícil a que podían volver. Bueno, afortunadamente, como
todos sabemos ya al final de esta pequeña historia, no salió adelante el recurso y decía esta madre, como decía ayer Botín, ¿no? Lo de la reválida, el sentimiento es una parte de alivio, sobre todo un sentimiento de plenitud, justicia, saberte igual, con los mismos derechos que los demás compañeros de trabajo, de cole, de la escalera, y eso produce mucha paz y mucha alegría. Y muchas ganas de gritarlo a los cuatro vientos, que todo el mundo se entere, ¿no? Y os voy a contar los retos de futuro, pero da igual, van a ir saliendo aquí, no me quiero entretener más, que vamos cogiendo el tiempo de las siguientes ponentes. Muchas gracias, de verdad, ha sido para... Lo vamos a dejar esto de todas maneras para que lo tengáis, pero quiero irme a la última, que es esto. Gracias, de verdad. Los protagonistas de esta historia que os estamos contando son, sin duda, vosotros y vosotras. Esto es de uno de los encuentros. Y nos acompañáis, como dice Paqui, habéis llegado a ser parte de nuestra vida. Muchos de vosotros y de vosotras. Así que gracias por habernos dado lo mejor, por ser tan generosos y generosos. Nos tenéis que perdonar porque es que si no, no llegamos. Nos quedan 4 ponencias antes de empezar y llevamos ya con más de media hora de retraso. Que la única forma que tenemos, creo que la mejor forma que tenemos de agradeceros lo que desde la ciencia habéis hecho es, como bien nos dice Julián en una de las especificatorias, solo podemos devolver con la sonrisa de nuestros hijos, aquí protagonizada en la sonrisa de Muchas gracias, de verdad. Yo voy a reducir un par de minutos. Si quieres estos minutitos de... Pregunta Magdalena. Ha dicho el jefe que sí puede. Sí, mi jefe me dice que sí, yo me callo. Yo sí. Magdalena me ha dicho para hacer. Primero daros las gracias y mostraron mi admiración por como soy como profesional y vuestro trabajo. Y después quería haceros un encargo de trabajo. Nosotros somos tan, según los estudios, tan iguales al resto de la familia hetero, que incluso nos divorciamos. Entonces ahí yo creo que quizás, habéis dicho que empezasteis el estudio con familias que tenían niños pequeños y después hicisteis un estudio de adolescentes. Yo, como familia reconstituida después de divorciarme, estoy interesada a ver qué ocurre con mi hijo. Aparentemente es un niño normal, lo estamos criando con custodia compartida y bien, incluso con rechazo, porque la relación que tenemos su otra madre y yo no es la que se espera. No nos peleamos, y nuestro objetivo es nuestro hijo simplemente. Pero claro, ¿cómo se va a desarrollar en una familia homoparental reconstituida y con 4 madres, como dice él? No conozco estudios que lo hayan analizado específicamente, que hayan hecho un estudio específico, familias reconstituidas y tal, a partir de es uno de los, de hecho, uno de los retos que teníamos es seguir investigando cuando volvamos de Polígono Sur. Por ahora es imposible, ¿no? Nos han terminado las tesis y ya con eso casi que respiramos, ¿no? Y tenemos que publicar todas estas cosas, pero queremos seguir investigando. Y una de las cosas que queremos investigar son los modelos que se van constituyendo, la diversidad que hay interna. ¿Qué sabemos de la reconstitución familiar en general? Bueno, los críos y las crías van tanto mejor cuando se da una serie de circunstancias. Uno, hay una pareja sólida, bien trabada, que tiene una relación que se sostiene bien a pesar de los previsibles conflictos que van a aparecer, tanto más cuanto más niños hay de todas las partes, cuanto más compleja es la estructura. 2. Se da tiempo a todos los subsistemas internos a cultivar su relación. Es decir, ahí está el sistema familiar completo, pero luego está el de una madre con sus criaturas primeras, biológicas o como sea, adoptivas, la otra madre con sus criaturas, esto con los cruzados. Es decir, no tengáis miedo a tener algunos tiempos por separado también, porque también los críos lo necesitan en ocasiones, necesitan poder hablar con libertad con su madre, y también necesitan tener tiempo para establecer una relación con la pareja de la madre, la nueva pareja de la madre, que puede tener un papel más maternal o menos, dependiendo de la edad,
Lo que sabemos del primer estudio, que había muchas familias reconstituidas, es que el papel de esa figura podía estar en 3 categorías. Podía ser otra madre, y así nos lo decían, ha sido otra madre, me ha limpiado el culo cuando era chica, me ha acompañado al colegio, se ha preocupado por mis novios, en fin, sí, para mí otra madre. Para otros era la pareja de su madre y una figura fundamental en su vida, pero no exactamente su madre, porque llegó a su vida con 14 años, entonces era una amiga, era alguien como una madrina, ¿no? Alguien que tú confías, en quien tienes una buena relación, y para otros era la pareja de la madre, sin más historia, ¿no? Sobre todo cuando éramos mayores. Entonces, alguien que era importante en la vida de su madre y de la familia, pero no tanto en su vida, es lo que nos decían algunos de los chicos más mayores, algunas de las familias que tenían hijos más mayores. Entonces, lo que hay que asumir, que eso es así, que puedes tener distintos roles y que eso es sano también, no pasa nada, ¿no? Y luego, hombre, lo mejor es lo que te estás contando, además, es decir, otro elemento fundamental es tener una buena relación con la otra pareja, porque es que es imprescindible que nadie se sienta aquí discutido. Es inevitable que surjan a veces celos, ¿no? ¿Mi niño querrá ahora más? Estas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Y yo creo que hay que trabajársela uno mismo, para no transmitírsela a los niños. El corazón de los niños es muy grande. El amor de los niños no tiene límite tampoco. Entonces puede querer muchísimo a su madre, puede querer muchísimo a su otra madre, a la pareja de la madre, a la otra pareja de la madre. Yo a un crío se lo escuché decir, sus padres eran heterosexuales, pero en intervención, nosotros hemos hecho de todo, y de instituto, hemos hecho cosas muy variadas. Y un instituto recuerdo lo que dijo. Habíamos hecho un debate y había salido, bueno, mucho prejuicio en torno a la familia reconstituida, y él decía, no, tío, yo tengo una suerte que te cagas. Era, mi padre es un melómano, le gusta la música clásica y tal. Está muy bien, pero a mí me encanta escuchar música con mi padre, pero es que el novio de mi madre le gusta tirar con arco y hacer escalada. Entonces yo tengo uno con el que escucho música y otro con el que hago escalada. A mí, yo tengo una suerte inmensa, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí está mucho de nuestra madurez personal, de asumir que tu hijo tiene todo el derecho de querer al resto del mundo. Pero no hemos hecho un estudio específico, lo haremos, ¿eh? Cuando volvamos.